Del consejo oportuno de hoy. Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Proverbios 1:5. Bienvenidos al programa. Bendiciones para todos. Hoy aquí en el programa del consejo oportuno quisiera compartirles el tema Ámate a ti mismo y también aclararles que este programa no es solamente de consejo para las personas mayores, aunque sí se hace énfasis en el cuidado y en todo el tema que tiene que ver con ellos. También es para toda la familia, como es este caso. Cuando hablamos de amarse a uno mismo, vemos muchas personas con una autoestima muy baja y es muy lamentable escuchar a las personas con este tipo de problema emocional hablar con nosotros y decirnos cómo se sienten, porque sinceramente se sienten como que ellos no valen, como que no son importantes. De eso quisiera referirme al tema de hoy, para darle el consejo. El consejo es ámate a ti mismo. ¿Cómo logramos nosotros los seres humanos amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo es posible que lo logremos? Es difícil si nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza y nuestra propia capacidad, pero cuando nosotros entendemos que tenemos un Dios todopoderoso que nos puede ayudar y acudimos a Él, tenga la certeza de que todo puede cambiar y ser mejor. Hoy quisiera referirme al texto bíblico del libro de Marcos, capítulo 12, y leer 2 versículos que le pueden ayudar en este tema. Marcos 12:30 nos dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Mire qué interesante. Es el principal mandamiento. Y también nos dice en el versículo 31, hablando de este mismo tema, estoy con la Biblia a mano, y dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Es muy interesante porque nos dice que el mandamiento principal es que Dios sea en nuestra vida todo. Que nosotros realmente amemos a Dios con todo nuestro ser. Pero nos añade un segundo como uno de los más importantes mandamientos de parte del Señor, y es amar a los demás. Pero nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, si nosotros no podemos ni siquiera amarnos nosotros, si no podemos cuidarnos a nosotros mismos, ¿cómo es posible que podamos amar al prójimo? No es posible. Vemos todos los días las batallas de la gente que está en contra de los demás. No hay unidad, hay una división terrible. Escuchamos noticias y vemos la violencia por todas partes. Evidencia de que no hay un amor hacia el prójimo. Evidencia de que las personas no tienen a Dios como el Señor que reina en sus corazones, y por esa manera no pueden tener un amor tan especial para sí mismos, de manera que tampoco lo pueden tener por los demás. Vemos este tema que es tan importante y quiero decirle algo. Dios nunca te va a pedir nada que no puedas hacer. Si Dios en realidad nos pide a nosotros que nosotros amemos a los demás, que nos amemos a nosotros primero y amemos a otros, es porque sí se puede hacer. Es porque nos dio la capacidad para lograrlo. Así que Él no te va a pedir algo imposible, porque Él sabe que nosotros los seres humanos somos limitados, que no podemos hacer cosas imposibles por nuestra propia mano, que necesitamos de Él para que haga eso que nosotros no podemos hacer. Vamos a ver 3 formas en las que el ser humano evidencia que es una persona que no se ama.
Esto es un ejemplo para que usted se haga una autoevaluación o entienda más claramente qué es amor propio. Son solamente 3 de esas formas en las que las personas se comportan o hacen las cosas. Cuando las personas usan drogas, usan licor, fuman tabaco o otro tipo de droga, se crea una adicción. Cuando las personas se hacen adictas a cualquiera de estos vicios, simplemente están evidenciando que ellos no se aman a sí mismos, porque nadie que se ame va a hacerle daño a su cuerpo. Y sabemos que todo tipo de drogas y el licor son causa de enfermedades terribles en el cuerpo. De manera que cuando las personas mismas van a un lugar para ser desintoxicadas, el cuerpo sufre dolor, el cuerpo sufre unas reacciones en las cuales nosotros, cuando vemos, reflexionamos en el hecho de que por qué no hay que consumir drogas ni licor. Las personas pueden decir al principio, no, yo lo manejo bien, no voy a permitir que me controle el vicio. Va a ser simplemente, según ellos, un bebedor social o una persona que se droga cuando quiere, pero no es cierto. Es engañarse a sí mismo. La realidad que vemos hoy son personas encadenadas a los vicios que un día dijeron que lo podían controlar y evidentemente no pudieron. Así que eso es una forma en la cual nosotros vemos con toda claridad cuando alguien no se ama, porque si se amara, no hace tales cosas. Aunque alguien puede haber entrado en los vicios por algún motivo es diferente al que la mayoría que lo hace por gusto. Por ejemplo, alguien pudo haber entrado en la adicción al licor porque de niño en la casa le daban para que bebiera licor. Eso es diferente, pero sin embargo, cuando llega al uso de razón y al entendimiento, si él puede salir de eso, ya puede tomar la decisión y hacer algo para salir o pedir ayuda para salir de eso. Así que es muy importante que las personas se amen, pero esto es una forma de la cual entendemos que no hay un amor. No hay un amor a sí mismo, porque también amarse a sí mismo es algo que aprendemos. Y el segundo punto es cuando las personas atentan contra su vida. Cuando la persona dice ya no quiero vivir, cuando la persona dice ya no quiero comer, ya no quiero bañarme, ya no quiero hacer nada, solo quiero esperar la muerte, es una evidencia de la depresión, pero a la vez es una evidencia de que esa persona no se ama, porque si se amara, no va a atentar contra su propio cuerpo que Dios le dio, contra su propia vida. Hay cosas que le explico, que le comunico, que trato de enseñarle porque yo las viví. Por ejemplo, con el tema del suicidio, intento de suicidio en mi juventud, por muchas situaciones que vivía en mi casa y yo no podía manejar porque era una niña o un adolescente. Y llegué en mi adolescencia a aborrecer la vida porque pensaba que era algo malo, que cómo era posible que alguien viviera una vida tan miserable adentro de sí mismo. Entiendo por esa razón a las personas que muchas veces lo único que quieren es morirse, pero es una evidencia de que no hay un amor a sí mismos. Como yo no me amaba porque pensaba que era como un accidente, que nací por ese accidente y que viví por ese accidente. Y después, con los años, cuando conocí a Dios, me di cuenta que estaba equivocada, que siempre hubo un Dios grande y amoroso para mí, que estuvo cerca mío, pero yo no lo conocía ni lo buscaba. Así que cuando Él me enseñó el camino, cuando me enseñó su amor, cuando me mostró su misericordia, cuando
el Señor cambió mi mentalidad. Yo supe que amarse a sí mismo significa no atentar contra la vida. Y el tercer punto es uno de tantos, la inmoralidad sexual. Cuando las personas están viviendo una vida desenfrenada en el área de la sexualidad, cuando las personas se han convertido en promiscuos, cuando esas personas se han convertido a la prostitución y a muchas cosas terribles que hoy día son como un juego para muchos, es evidente que no se aman. Algunos dicen que lo hacen por necesidad, pero hoy día también me he dado cuenta y voy viendo en el camino muchos jóvenes y muchas personas ya adultas que lo practican como un juego, que es estar un día con un hombre, otro día con otro hombre, o con una mujer, o bueno, es que está el mundo de mal en peor, como dice la Escritura, buscando un hombre a otro hombre para amarse como si fuera una mujer. Esto es inmoralidad sexual. Una mujer con una mujer es inmoralidad sexual. Delante de los ojos de Dios son cosas que el Señor aborrece, que Dios no nos creó para eso. Cuando Dios hace la creación, Dios hace un lugar muy hermoso donde el ser humano puede habitar, y lo primero que hace en el ser humano es un hombre y una mujer, y los bendice para que ellos se conviertan en un matrimonio y una familia, como un modelo que nosotros tengamos para entender que el matrimonio es entre un hombre y es entre una mujer, y también que debemos ser fieles en la relación de matrimonio con este esposo o esa esposa, y no debemos hacer prácticas que son fuera de lo normal en el matrimonio, porque también eso es inmoralidad sexual. Aun cuando uno esté casado, tiene que tener el cuidado de qué es lo que está haciendo cuando tiene intimidad, y no hacer lo que todos hacen porque está de moda o porque alguien le dijo que se iba a sentir muy bien. Es amarse uno mismo, es respetarse también. Es que nuestro cuerpo fue creado de una forma tan especial de parte de Dios, que nos hizo a nosotros tan perfectos en la forma en que nos formó, que nos dio unos ojos para ver, unos oídos para oír, una boca para hablar con su lengua, unas manos para tocar, unos pies para caminar. Y cada parte que hizo de nosotros tiene una función diferente y debe ser usada para lo que se creó. En otras formas, cuando la gente tiene prácticas en la sexualidad que no son como deben ser, en otras palabras, para ser más clara, el sexo anal, el sexo oral es inmoralidad sexual. Y muchos creen que porque están casados lo pueden practicar. Así que déjenme decirle que es un error. Pero eso son temas muy profundos, los damos en charlas para matrimonios cuando nos lo solicitan. Pero el punto es que son evidencias de que las personas no se aman a sí mismas. Cuando una mujer permite que su esposo la haga como si fuera una cosa y no la trata como una persona, ella no se ama, porque no habla y no dice que ella no quiere que le traten de esa manera. Lo mismo un hombre, cuando un hombre se deja usar por una mujer a su manera y que ella haga con él lo que quiera. El punto es que para amarnos a nosotros mismos, nosotros necesitamos a Dios, porque Dios cambia nuestros pensamientos y cambia nuestra forma de hacer las cosas. Dice la Escritura, Dios cambia nuestra manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. En Romanos 12:2, para que lo pueda leer allí. Esto en una versión de Dios habla hoy, se lo estoy diciendo. La palabra de Dios nos enseña que amarnos a nosotros mismos primero es muy importante, pero no se logra sin amar a Dios primero que a nosotros.
O sea, para amarnos a nosotros mismos, debemos amar a Dios, como dice la Escritura en los versos que le leí anteriormente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, porque Él es el que nos enseña a nosotros a amarnos a nosotros mismos y de esa manera a amar a los demás. También quiero compartirle tres puntos importantes sobre las evidencias de cuando uno sí se ama a sí mismo. Dios nos hizo a nosotros seres tripartitos, nos dio un cuerpo, un alma y un espíritu. Cada parte de nosotros funciona diferente y tiene diferentes necesidades. Por ejemplo, nuestro cuerpo necesita la salud. Y para tener una buena salud necesitamos una buena alimentación y ejercitarnos diariamente. No todos lo hacemos, pero es lo que sería bueno hacer para cuidar nuestro cuerpo. El aseo es muy importante, porque ese aseo nos ayuda a nosotros a que nuestro cuerpo también se mantenga sano. Otro punto muy importante es nuestra vida espiritual. A veces las personas no tienen en cuenta esto, piensan que ir a la iglesia es solo una religión, pero déjenme decirle que no es cuestión de religión, no es cuestión de ir a esta iglesia o ir a aquella, es más bien una necesidad con la que Dios creó al ser humano para que el ser humano no se olvide de Él y siempre lo busque. Entonces, cuando usted va a la iglesia, usted no va para que lo vean o para ver al pastor o para ver al sacerdote o a donde usted va. Usted tiene que ir con la motivación de buscar a Dios, de escuchar la palabra de Dios, de aprenderla y no solo aprenderla, sobre todo ponerla en práctica, porque de otra manera, ¿de qué sirve si solo la escucha y no hace lo que dice el Señor? Así que una forma o una evidencia de ese amor a Dios es también que nuestra vida espiritual esté alimentada. ¿Cómo alimento yo mi vida espiritual? Orando, congregándome, ayunando para los que nos gusta el ayuno, porque sabemos que también nos da salud espiritual y salud física. Así que hay muchas formas en las cuales usted puede tener una buena salud espiritual. Cuando usted está congregándose y está recibiendo una sana doctrina, usted está teniendo una salud espiritual. Y la parte más afectada casi en todos, cuando no se hacen estas cosas, es la parte emocional. Tenemos que cuidar nuestra vida emocional. Esa vida emocional con la que Dios nos hizo a nosotros necesitar el abrazo, necesitar la palabra de ánimo. Nos hizo necesitados también de que esa parte sea llena, pero muchas veces nosotros mismos la podemos llenar y podemos hacerlo cuando buscamos a Dios, porque Él nos ayuda y llena todos los vacíos que tenemos. Él nos ayuda a nosotros a poder enfrentar las situaciones que vivimos, aun cuando a veces son tan tristes o tan difíciles, pero Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Así que el consejo de hoy es ámese a sí mismo, pero se logra siempre con la ayuda de Dios. Y la forma que evidencia que usted se ama es cuando usted cuida su salud física, espiritual y emocional. Y usted debe hacerlo porque usted no puede quedarse en una cama. Por ejemplo, una persona con una enfermedad emocional como lo es la depresión, eso es una enfermedad emocional y la gente hoy día la tacha de otra manera, o los médicos dicen mil cosas acerca de esto y mandan antidepresivos, pero el que quiere una salud emocional no va a consumir antidepresivos, va a buscar a Dios para que Dios le ayude. ¿Cómo lo busca? Congregándose, estudie la Biblia, haga oración, pídale ayuda al Espíritu Santo, Él le va a ayudar. A mí Él me sanó, soy testimonio vivo de eso, en mi parte emocional muy dañada, muchos años, y solo Él me pudo sanar. Así que hoy día puedo decir que el Señor me ha dado las tres cosas, pero tengo que seguir cuidando de esas cosas que Él me dio, esa salud espiritual, emocional y física, porque si no hago mi parte, entonces el Señor hace. Y si, por ejemplo, usted sabe que le cae mal el chile picante y usted lo consume a diario y no quiere dejarlo, obviamente su cuerpo se enferma
Entonces, ahí usted está demostrando que no se ama. Pero si usted, por el contrario, se mide con ese chile y de vez en cuando coge un poquito y lo agrega a su comida, está haciendo un buen esfuerzo que a Dios le va a agradar y la salud física es evidente. Así que eso en todas las áreas. También en lo emocional, si sabe que alguien es tóxico para usted, si sabe que alguien no le conviene porque siempre le hiere, porque le grita, porque le maltrata, trate de estar lejos de esa persona y no tan cerca, aunque a veces es difícil porque son los mismos de la casa, pero por lo menos aprenda usted a no recibir dentro de usted todas las cosas malas que escuche. Pídale al Espíritu Santo que le ayude, le va a ayudar. De manera que usted, cuando escucha esas palabras, pueda ir orando adentro de su corazón y decirle a Dios: Señor, cúbreme, que esas palabras no me hieran, que esas palabras no me destruyan, que esas palabras no cumplan el propósito con el cual están siendo enviadas a mi vida. Yo solo recibo tus palabras que dicen que me amas, que me perdonas, que me restauras, que tú me vas a ayudar y nunca me vas a dejar y nunca me vas a desamparar. Eso solamente que le estoy diciendo es un ejemplo de cómo usted debe orar para lograr mantener su sanidad emocional, a la vez que siempre buscando la presencia de Dios va a tener esa salud espiritual. Tomar a Dios en cuenta en todo lo que nosotros hacemos nos va a enseñar a través del tiempo el gran valor que nosotros tenemos como personas. La presencia de Dios nos va a hacer sentir a nosotros, cada vez que oramos, cada vez que buscamos al Señor, nos va a hacer sentir renovados en las fuerzas. Así que no deje de buscar la presencia de Dios. Les recomiendo leer el Salmo 51:6, el Salmo 18:1-2, porque ahí nos habla un poco de David, el rey David, y nos habla, el rey David pasaba su tiempo, en el Salmo 51 nos muestra cómo él pasaba tiempo en constante comunión con Dios, y por esa razón él obtuvo sabiduría y fue un hombre que siempre ganaba las batallas, porque él siempre buscaba la presencia de Dios en todo momento y todo lugar. Cuando usted lee los salmos, usted se da cuenta que intensamente David buscaba al Señor y por eso siempre él lograba salir adelante. Además de que aprendió a amar a Dios sobre todas las cosas, y así fue como él logró ser un mejor ser humano. En esos textos bíblicos que le he compartido, Salmos 51:6 y Salmos 18:1-2, usted va a encontrar claramente lo que le estoy explicando. Este ha sido el consejo oportuno de hoy. No olvide, ámese a sí mismo. Dios le ama y usted también tiene que recibir su amor para amarse a sí mismo y para aprender a amar a su prójimo. Dios les continúe bendiciendo a todos. Este ha sido el consejo oportuno. Se despide Patricia de López.